Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Un saludo muy cordial para todos. En el marco de la asignatura Sistemas Políticos y Electorales Internacionales, vamos a desarrollar y a vislumbrar ideas teórico-conceptuales alrededor de unos conceptos que son muy propios desde las ciencias políticas, pero que están arraigados de una manera a esta asignatura de los sistemas políticos y electorales a nivel internacional. Mi grupo está conformado por Jaime Sánchez y mi persona Antonio Oviedo, donde vamos a desarrollar a lo largo y ancho de este video unos conceptos que son primordiales, que van desde el concepto de ciudadanía, régimen político, sistema electoral, participación, multipartidismo, y así de esta manera estos cómo convergen unos con otros para globalizar y entender lo que son los sistemas políticos y electorales a nivel internacional, pero también desde una perspectiva que se puede entender partiendo de las ciencias políticas a nivel nacional. Así, de este modo, la ciudadanía como el primer concepto es un vínculo jurídico y político entre un individuo y el Estado. Este es un concepto de ciudadanía que viene surgiendo a partir de los anales de las primeras civilizaciones antiguas, más exactamente con los griegos, pero quien más lo retoma son los romanos con el concepto de civitas, que significaba ciudadano, y recordemos bien que el concepto de ciudadanía no era un estatus que cualquier persona podía tener. Había que tener una serie de garantías, en el caso de los griegos en su democracia, para poder participar. Hablar de ciudadanía de una u otra manera nos lleva a una participación activa en los asuntos del Estado. Y es aquí entonces cómo el concepto de ciudadanía viene y se articula de manera directa con otro concepto que vamos a desarrollar a continuación, que es el concepto de participación. ¿Qué es esto de participación? No es más que un acto de intervenir e involucrarse en la toma de los asuntos, los procesos, las decisiones, las actividades que están de manera conectada con las dinámicas y las dialécticas del Estado o de un país. Esto a fin de robustecer lo que hemos llamado democracia. Sea participativa o sea representativa, la participación es un proceso primordial, necesario. Para que una democracia se fortalezca debe estar este proceso de participación, y para que un ciudadano tenga ese estatus de ciudadano activo y proactivo con unas garantías constitucionales, debe darle al Estado, a través de los mecanismos constitucionales de participación, la potestad de poder tomar decisiones en los asuntos que conciernen al Estado, a los territorios, desde el punto de vista regional o local. De este modo, un tercer concepto, que es un concepto quizás que no es tan básico como el de ciudadanía y participación, pero que si lo revisamos en la praxis de la política electoral, vamos a encontrar que a cada momento se da, sobre todo desde el momento donde empiezan a surgir en un país múltiples partidos, se acaba el bipartidismo, los únicos dos partidos con el poder, y empiezan a darle un poco más de garantías a otras vertientes políticas, ideológicas, formas de concebir el Estado, y se empieza a hablar de multipartidismo. ¿Pero qué es esto de multipartidismo? Desde el punto de vista muy técnico y entendido desde las ciencias políticas como tal, no es más que un sistema político donde tres o más partidos tienen capacidad real de alcanzar el poder. Esto ya sea a través de una coalición, como hemos visto a cada momento, en el caso por lo menos colombiano, que hay un partido que se asocia con otro, pero al mismo tiempo estos dos se asocian con otro, hacen consultas internas, y la intencionalidad de esto es fomentar lo que llamamos el pluralismo, es decir, darle un poco de garantías a diferentes formas de pensar desde el punto de vista político. El multipartidismo es una tendencia
a nivel internacional, muchos países de América Latina, muchos países de Norteamérica y especialmente de Europa en algunos momentos que convergen en ideas, objetivos en comunes, en acuerdos programáticos, más no burocráticos, sino programáticos, se asocian entre ellos para alcanzar un objetivo que es el poder y poder pragmatizar todo ese espectro de propuestas, ideas, proyectos, políticas públicas que se tejen alrededor de lo que llamamos. El multipartidismo entonces es una forma en la cual el ciudadano, mucho cuidado aquí cómo se entrelazan los conceptos, el ciudadano que tiene garantías constitucionales tiene la potestad y la oportunidad en términos legítimos y también legales, en el marco del derecho, de participar, el otro concepto que estaba allí. Es decir, que para que se llegue al multipartidismo, el ciudadano debe tener unas participaciones activas en los asuntos para que luego pueda, desde una postura ideológica, desde una orilla política, apostarle a la asociación de diferentes partidos políticos en fin de alcanzar un objetivo. Y ese objetivo está articulado o se puede comprender y entender con lo que los griegos en su momento llamaron el bien común, o con lo que Aristóteles, desde la perspectiva de la filosofía política antigua, llamó el buen vivir. Entonces, ahora a continuación escuchamos a nuestro compañero Jaime, que nos va a explicar los otros conceptos que son régimen político, sistema político y sistema electoral. Muchas gracias y Jaime, te escuchamos. Continuando con la disertación del compañero Antonio Oviedo, quien de manera ejemplar nos ilustraba acerca de los conceptos de ciudadanía, participación y multipartidismo, hemos de continuar con tres definiciones que hacen parte de la estructura política de los estados, en el sentido general de la palabra. Ellos son el sistema político, el régimen político y los sistemas electorales. Como quiera que es en el marco de esas estructuras de poder donde se afincan los partidos políticos y el ejercicio participativo que es inherente a ellos, el cual en sendos países del mundo se ve reflejado en el ejercicio ciudadano del voto. Ahora bien, es necesario advertir que algunos autores divergen en la definición de conceptos cuando se trata de delimitar el sistema político, el régimen político y la forma de gobierno. Es así como pretendo hacer una aproximación a los mismos, sin que esto genere una controversia mayor. En ese sentido, se podría afirmar que un sistema político es una forma de organización estructural eminentemente abstracta, donde afloran unos principios y valores sociales tendientes a resolver algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se ejerce el poder? ¿Cómo se toman las decisiones gubernamentales? ¿Y cómo se gestionan sus conflictos? Se podría expresar en un símil de la taxonomía vegetal, como agrónomo que soy, que el sistema político es la familia, el régimen político es el género y el sistema electoral es la especie. Este sistema político lleva inmerso instituciones como el gobierno y el parlamento, pero además normas, agentes dinamizadores y ese conglomerado de principios y valores, como lo dije anteriormente, que interactúan entre ellos para satisfacer necesidades sociales, convirtiendo sus demandas en decisiones o políticas públicas. Abordemos ahora lo que es un régimen político, entendiendo que este hace parte indisoluble del sistema político. Este es el conjunto de instituciones, normas, leyes y costumbres que regulan
el funcionamiento de un Estado, la lucha por el poder, su ejercicio, definiendo cómo se accede al gobierno. Además, determina la relación entre gobernantes y gobernados, de acuerdo con la forma en que se ejerce, bien sean democráticos, autoritarios o totalitarios. Dependiendo del país objeto de análisis, se puede concluir si el mismo se asemeja a un régimen democrático, como es el caso de Noruega, que ha sido catalogada en varias oportunidades como la democracia más perfecta del mundo, resaltándose en sus aspectos como la cultura política de sus ciudadanos. Pero también la separación real y efectiva de los poderes públicos, el que sus elecciones sean libres y justas, y además porque el sistema tiene profundo arraigo en la soberanía popular. Por otra parte, un ejemplo claro del régimen político autoritario es Egipto, donde el poder está representado en una cúpula militar. Y a pesar de haber elecciones y un órgano parlamentario, estas son simples figuras decorativas que cumplen la función de legitimar al líder, quien por medio de la represión y la censura coartan cualquier asomo de oposición. El caso de Egipto, podríamos decirlo, guardadas las proporciones, es algo similar a lo que pasaba con Nicolás Maduro en la hermana República de Venezuela, o con Daniel Ortega en Nicaragua, donde aparentemente se dice que hay democracia, pero realmente es una democracia fingida. Lo que existe realmente es un autoritarismo a ultranzas. Por último, podemos traer a colación un régimen político totalitario, como sucede con Corea del Norte, donde se prohíbe la oposición y el gobierno invade las esferas individuales en forma descarada, estando el ejercicio del poder en manos de un líder carismático. Hablemos ahora, por último, del sistema electoral. Y cabe mencionar que es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la organización y la celebración de las elecciones en los regímenes que así lo tienen contemplado. Los sistemas electorales mantienen unas particularidades propias de cada estado y distan entre sí en la forma de convertir los votos a la expresión popular, mejor en representación política. Esto quiere decir que no es lo mismo las elecciones en un sistema como el de los Estados Unidos, a un sistema como el de Brasil, a un sistema como el de Alemania, a un sistema como el de España, a un sistema como el de Francia. Cada uno tiene sus particularidades. Y por qué no también entrar a compararlo próximamente con ese sistema electoral que también tenemos en Colombia y que habrá de ser sujeto de estudio en una materia que va paralela a esta de sistemas políticos y electorales internacionales. Ahí estaremos estudiando el sistema político y electoral de Colombia. Muchas gracias.